es una entrevista sin censura. Ayer en México se recordó el Día del Criminólogo y en medio de una guerra fallida contra el narco, en medio de una situación complicadísima que vive el país, quiero que escuchemos las opiniones del maestro Martín Dávalos, periodista, criminólogo, más de 35 años en los medios de comunicación y asesora directamente a diferentes instituciones y centros forenses. Don Martín, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, gusto en saludarlos. Al contrario, es nuestro placer, nuestro honor tenerlo en este espacio sin censura para hablar de cómo el papel del criminólogo, que ayer precisamente se celebró, es tan importante en un México en el que no confía, un México en el que está complicado. ¿Me quiere contar su perspectiva desde el criminólogo que es, de lo que está pasando en México? Claro que sí, mucho te agradezco la oportunidad de platicar con tu auditorio extenso en Chicago y en toda esa región y en diferentes estados de la Unión Americana. Efectivamente, el día de ayer se ha dedicado desde hace varios años el Día al Criminólogo. Desde su fundación, la ciencia criminal, pues ha buscado encontrar hombres y mujeres estudiosos del fenómeno criminal. Y el fenómeno criminal no es privativo de México, sino que es un fenómeno global, cosmopolita, de tal suerte que la situación, ahora que la mencionas, pues debe ser precisamente abordada por los criminólogos. Creo que poca importancia se le ha dado a la presencia de la ciencia criminal en México y en otros países del mundo, en donde la opinión, el análisis y desde luego la asesoría y la presencia del criminólogo es de primera importancia, primera línea. Basta decir que las penitenciarías mexicanas, el sistema penitenciario, no solamente de México, repito, en muchas otras partes del mundo sucede este fenómeno, están repletas de detenidos, de supuestos delincuentes, que son delincuentes menores y que otros son inocentes y otros desgraciadamente culpables, pero están libres. La función del criminólogo es a través de una serie de procesos y técnicas científicas demostrar a alguien que es inocente y por qué, y demostrar a alguien que es culpable y por qué, y quién debe estar dentro de una cárcel, quién significa una amenaza para la sociedad de acuerdo a la personalidad criminal, de acuerdo a su nivel de criminalidad, y quién tiene un bajo nivel, un bajo perfil criminal y puede ser reincorporado a la vida social. Por ello, ayer, Día del Criminólogo, se agiganta, y esto lo digo con mucho orgullo y con mucho respeto y con conocimiento de causa del tema, se agiganta porque cada vez más estaríamos necesitando más criminólogos en los juzgados, en los centros de justicia, para que el juzgador, las señorías, sus señores jueces puedan determinar con toda sapiencia, vaya, quién es culpable y quién es inocente. Claro. Esa es la gran dimensión del criminólogo. Y profesor, vaya que si se necesita verdaderamente ahondar en este sentido, porque en el sistema criminal mexicano pareciera que uno primero hace el juicio público y después lo que venga. Sobre todo en los casos más sonados, los casos más famosos, antes de que se declare culpable o antes de que se declare inocente, ya se hizo un juicio en público y pues creo que usted no estará de acuerdo con esta forma de hacer las cosas en México. Claro, afortunadamente con las modificaciones al sexto constitucional y las modificaciones al nuevo sistema de impartición de justicia, estamos logrando apenas en México un postulado constitucional de hace ya muchos años. De antemano, desde que se creó la Constitución, la presunción de inocencia es algo que va de frente.
pero no se respetaba. Desgraciadamente se exhibía al detenido, desgraciadamente se excedía en fuerza pública, desgraciadamente mientras eras culpable o no, estabas en una cárcel. Hoy por hoy se han modificado las cosas, creo que para bien, y se han homologado, y esto es muy importante decirlo, porque ante los escenarios que hay para Estados Unidos con el advenimiento del señor Donald Trump, es importante decir que apenas México dio el paso de modificar a juicios orales y ya se habla de modificar el Tratado Trilateral de Libre Comercio. Los canadienses, los norteamericanos y los mexicanos estamos trabajando para que la impartición de justicia sea en un sistema muy similar como se ha venido haciendo hace muchos años en los Estados Unidos a través de las cortes públicas, y desde luego la presunción de inocencia debe estar por encima de todo. De lo contrario se estarían violando los más elementales derechos humanos y desde luego lo que hasta hace poco se conocía como garantías individuales en el derecho mexicano. Pero esto tiene que empatarse, tiene que estandarizarse precisamente para que los inversionistas, los empresarios, la gente que está metida en una serie de circunstancias, tanto legales como ilegales, en los tres países, puedan ser juzgados por igual, en sistemas por igual y en modalidades donde precisamente lo que acabas de señalar me parece de gran relevancia, la presunción de inocencia. Profesor, usted está impartiendo clases en la Universidad de Guadalajara, quiero decirlo, tiene largos años de experiencia, tanto en gobierno, en administración pública, y yo le quiero preguntar así, directo, sin censura, porque hace unos días estuve a punto de verme en una situación complicada ahí, me quisieron llevar a la comandancia o llevar arrestado, no sé cómo llamarle, algunos policías aquí de la Ciudad de México, y me entró un terror. Cuando uno debería de confiar en la autoridad, me entró un terror porque dije, me meten y no me vuelven a dejar salir en mi vida. ¿El mexicano puede confiar en su sistema de impartición de justicia? Bueno, debemos, yo creo que validar el sistema de impartición de justicia. Creo que tocas un tema muy interesante. Tenemos que validarlo en términos de dar un sentido de confianza, pero exigir que las cosas se hagan bien, lo que se llama apegados a debido proceso. Y entonces eso va a implicar que la autoridad haga bien su trabajo. Tampoco se puede llevar a nadie porque ha amanecido nublado. Tampoco se puede actuar de buenas a primeras. Perdón. Pero pasa, profesor. No, sucede. Claro, yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy expectantes, tenemos que ser muy demandantes, y desgraciadamente hoy día un elitismo de la justicia, y esto desgraciadamente antes de que pase otra cosa, muchas de las veces ya está en redes sociales, ya está en otras en noticias de medios. Y decía hace poco una buena amiga periodista, Carmen Reyo de Milenio, decía hace poco, es la hoy inmediatez de la noticia. Entonces hoy potencialmente cualquier ciudadano se convierte en un reportero. O sea, el trabajo reporteril hoy día lo puede ejercer cualquier ciudadano. Toma una foto, toma un video de un abuso de autoridad y lo sube a redes. Inmediatamente esto se hace viral, causa revuelo, se connota, y automáticamente la autoridad toma cárcel en el asunto. O sea, hemos tenido que llevar el tema judicial a la mediatización de redes, a la mediatización, valga la redundancia, de medios de comunicación. Entonces, creo que este sentido tiene que ser visto con mayor judicialidad y no mediaticidad. Creo que tiene que revisarse. Claro, usted, tengo entendido, fue presidente municipal de Acatlán, allá en Jalisco, ¿no?
Así es, fui alcalde y posteriormente tuve la honrosa responsabilidad de ser legislador local también, en donde me tocó trabajar sobre el asunto de los motoladrones, los cascos grabados con la calcomanía de la placa, los chalecos grabados. Hoy día ya hay chalecos grabados en Guadalajara, ya hemos disminuido los motoladrones, por fortuna la ley se llevó a cabo, pero 2 legislaturas después, mi propuesta de iniciativa de ley estuvo en una congeladora durante 2 legislaturas, lamentablemente. Le pregunto porque desde el punto de vista político también es importante definir si estos cambios en la ley, estas modificaciones al sistema de impartición de justicia nos llevan hacia adelante o seguimos estancados en lo mismo, porque la idea que tiene el mexicano en Estados Unidos, y que me hablen para corregirme si estoy equivocado, en su gran mayoría es, pues no se puede confiar, no hay justicia en México. Bueno, tenemos que presionar, tenemos que hacer que esto se haga. La justicia social, la ciudad pública, la percepción de que estamos mejor o que tenemos que ir hacia lo mejor debe estar dado en conjunto. No se puede dejar todo el tema al Estado, al gobierno. No siempre hacia el Estado, el gobierno es el tema totalmente. Esto tiene que ser un tema eminentemente social. Cuando se hacen las cosas eminentemente social, se convierte en una carga. Y decimos en México un dicho común: la carga hace andar al burro. Y este tema tiene que andar de esa manera, tenemos que mejorar de esa manera. Nadie puede permitir impunidad, nadie debe permitir corrupción, nadie debe permitir que no se le haga justicia, pero tiene que ser algo que se socialice. Por eso hoy día estos temas están en redes, por eso hoy estos temas están sin censura, están en medios de comunicación, están en la radio, están en la televisión, precisamente porque no pueden estar guardados en un armario, no pueden ser el secreto del Estado, no pueden ser cosas que son de otro planeta. No, son cosas que pasan a diario. A ti te acaba de suceder algo, le sucede seguido a la gente en general, le suceden a los reporteros, le sucede a los periodistas. Veamos el fenómeno de Veracruz, con el montón de desaparecidos, muertos, el señor exgobernador desaparecido, lo dejan ir. O sea, todo esto yo creo que implica todo un análisis conceptual de lo que tenemos que hacer bien para que ya no haya injusticia, para que se avance en términos de la impartición y sobre todo evitar los visos y niveles de corrupción, porque eso es el cáncer más grande que tiene el país. Y si no lo combatimos en serio, allende discursos, allende leyes, allende instituciones que luego de pronto te das cuenta que no funcionaron, pues yo creo que estaríamos otra vez en cero. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Claro que no podemos quedarnos de brazos cruzados, ni con la idea de que un exgobernador o un gobernador con licencia está por encima de la ley. No puede ser posible que alguien a quien acusan de robarse tantos millones de dólares ande prófugo, y alguien que se roba 1 litro de leche porque tiene hambre o necesita darle de comer a sus hijos sea apañado y sea metido en el bote en el momento. No puede funcionar así México ya. ¿Estará de acuerdo, profesor? No, eso es definitivo. Creo que la actitud de los señores juzgadores, la actitud de los señores jueces tiene que modificarse ante estos nuevos tiempos. Yo debo decir que México y el mundo ha cambiado. México y el mundo son diferentes antes y después del celular, antes y después de las computadoras, es antes y después del fax, es antes y después de redes sociales, antes y después de los celulares. Yo creo que el siglo pasado y antepasado México vivió una época de gente armada. La gente traía un arma al cinto y con eso defendía su honor y hacía justicia y hacía valer su palabra y hacía valer muchas cosas.
Hoy cada quien tiene un teléfono celular, cada quien tiene una red de amigos, cada quien tiene un contacto con medios de comunicación, etcétera. Y yo creo que esto tiene que irnos haciendo caminar y hacer conciencia, crear conciencia de cambio social. Lo que hace mucho fue una frase trillada universitaria, fue una frase de libro, fue una frase hasta comunistoide, socialista. Hoy es una realidad social, cultural o una nueva cultura, y esto nos debe conducir a que hagamos bien y mejor las cosas. De lo contrario, quien no lo entienda se quedará a la vera del camino, a la saga. El México de hoy, el mundo de hoy avanza a una velocidad vertiginosa al mismo nivel que las nuevas tecnologías, y esto hay que entenderlo en medios, hay que entenderlo en criminología, hay que entenderlo en impartición de justicia, hay que entenderlo en ciencia, en investigación, en medicina, en enseñanza, en todo prácticamente. Las nuevas tecnologías están dando la pauta, son la batuta del nuevo director que tiene el mundo, se llama nuevas tecnologías, y esto tenemos que atenderlo todos. Pues ahí lo voy a estar molestando en las próximas semanas, profesor Martín Dávalos, porque se viene el caso del exgobernador, Emilio González Márquez, que ya está siendo acusado por desvío ahí de los legisladores del PRI, hablando de mediatizar y no de judicializar, y ya me dará su punto de vista acerca de estas y muchas otras cosas que ocurren allá en su Jalisco. Con mucho gusto, y me da gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y te felicito por tocar sin censura. Yo comparto siempre esta palabra cuando tengo 35 años de colaborar en medios, y que no haya censura en medios para que la verdad sea dicha, y qué bueno que tengamos estos espacios. Estoy a tus órdenes, y nuevamente saludo con todo respeto a tu muy distinguido auditorio. Muchas gracias al profesor Martín Dávalos, periodista en medios, más de 35 años de experiencia, directamente asesora a diferentes instituciones y centros forenses, hablando del Día del Criminólogo que se celebró ayer en México. Y vaya que hay que reconocer y exigir una mejor labor en este sentido en México, en este sistema de impartición de justicia que muchos seguimos creyendo tiene precio, que muchos seguimos creyendo no funciona para el pobre, funciona para el rico, para el acomodado. Simplemente no funciona como debería.